buenas noches, mi nombre es Darly Marjorie Quispequino, estudio en la Universidad Peruana Unión, estoy cursando el primer ciclo de la Escuela de Psicología. Mi grupo es el número 5 y voy a explicar o voy a hablar o voy a exponer acerca de las escuelas de la psicología. Como la primera que tenemos, el voluntarismo, fundado en 1879. La escuela del voluntarismo fue esencialmente fundada por Wilhelm Wundt, quien también fue el primer creador de la primera escuela de psicología, así como también del primer laboratorio. Wilhelm Wundt también se autodenominó psicólogo y es por eso que por ello que ahora hoy en día nos llamamos o se llaman psicólogos a los que estudian la mente. Ok, comencemos con la escuela de Wundt. El método de estudio que ellos tenían era la introspección y el objeto de estudio era la conciencia. Es así como el voluntarismo también fue determinado o descrito por la situación de la voluntad. Eh, ¿Por qué la voluntad? Te preguntarás, porque era un tema más centrado en que la persona o el individuo sea voluntad, que cómo actúa frente a su voluntad, a la voluntad que él tiene o que ella tiene o menciona tener. Eso es lo que menciona el voluntarismo. Y ahora procedimos a lo que le sigue, que también usó también el método de la introspección, el cual es el estructuralismo, el cual se basa en la mente, en las estructuras que puede tener la mente. Y es así como este fisiólogo llamado Wilhelm Wundt también descubrió las partes de la mente, unas estructuras. Es por así decir, que tenía partes y así. Y con la fisiología descubrió que tenemos 30.000 átomos en los cuales se reflejan entre eh, los sentimientos, también está la conciencia, eh, la conciencia y así como también lo que eran las sensaciones, las imágenes y los sentimientos. Estos tres, dentro de los 30.000 átomos, los cuales pensaba que se formaban una estructura en la mente. Pero consecuente a esto, hubo críticas, se hizo ver rapidísimo las críticas, ya que en el funcionalismo que sigue esto, ¿no? A partir del estructuralismo nace el funcionalismo, del cual critica o cuestiona el estructuralismo, ya que el funcionalismo más infiere en que el estudio no es solamente por partes, es un todo de aquellas partes. Es por así decir, de una laptop o una computadora. Mejor mencionemos la computadora. Ok, la computadora se comprende de un CPU, un mouse, su teclado y su monitor. Eh, Así lo nombraba Wilhelm Wundt. Lo mencionaba con el método de la introspección, lo mencionaba así, por partes. Pero en sí, al momento de referirse en el funcionalismo, deberías decir al computador. Pero ¿por qué es tanta cuestión? Pues porque en el momento de esta cuestión que fue del funcionalismo, que fue efectuada por William James. William James, esto nació en Estados Unidos, en la escuela de Harvard en 1896. Esta escuela nace como crítica al estructuralismo, como antes ya mencionado. ¿Y de qué sirve saber esto? Pues es que el método que usaban era la extrospección, el método del funcionalismo y experimentación. En la extrospección se refería más influenciada por la parte del pragmatismo, que a propósito esto funcionaba de porque estaban en la época de la revolución y eh, el industrialismo del momento, ¿no? Al momento fue la primera escuela de la que fue la primera en usar los test para preguntar o cuestionar a las demás personas. Y es así como que el funcionalismo comprende más acerca de esto, que trata de observar más a la persona y poco así se va influenciando. Y es así como nace fue el enfoque de Gestalt. El enfoque de Gestalt está más referido a
las partes de algo a un todo. Es más que eso. Es, tiene la referencia que no existen así por sí solos o simplemente por existir. Es como que las formas, las muchas formas, tenemos, por ejemplo, las formas de las líneas, como unas simples líneas pueden formar algo muy hermoso. Es como así las líneas de Nazca, ¿verdad? Hay muchas líneas y esas líneas, sin embargo, llegan a convertirse en figuras. Y así como también tenemos un collar que tiene partes. Tiene el área de la cadenita, la del ganchito y de la figurita que va a llevar. Y es por eso que al sumarlo se convierte en un lindo collar. ¿Y por qué? ¿Cuál es su fundamento? Que no sirve para sí por sí solo, sino que tiene un objeto o algo para sustentarlo. Y es así como estas imágenes también pueden reflejar la personalidad de la persona, de cómo esa persona puede expresarse o cómo es que esto puede llegar a relacionarse con el mundo, con sus maneras de pensar, con su personalidad y entre más. Y es así como que el enfoque gestáltico también es de un aporte holístico, eso es algo holístico y eso es algo muy nuevo. Y es por eso que ahí les voy mencionando que no solamente en nuestros tiempos se usa más ahora los enfoques, que son más libres y ya no son tan monocromáticos, o sea, algo muy ya con leyes, con normas, es algo más para expresarse. En cambio, anteriormente las escuelas era como que te prohibían, que como que quería te hicieran, que hicieran a lo que ellos quieren respecto a como la política, la religión, decían si hace esto y no si hace esto y punto. Y era así como se mencionaba, pero en esta oportunidad era que las personas, en este enfoque, era que las personas traten de realzar, de dar a conocer lo que quieren dar a conocer, o sea, dar a pensar, ¿no? Todo lo que ellos quieren hacer llegar a los demás. Y con esto continuamos con la escuela del psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis pues nace porque, bueno, mientras que en Estados Unidos, en América, los estaban más preocupados acerca del funcionalismo y eso, en Austria, en Viena, en el año 1895, están haciendo la escuela del psicoanálisis. Esta escuela fue el objeto de estudio que ellos tuvieron era el inconsciente. ¿Cómo hace esto? Te preguntarás. Es que querían irse más allá de lo que se ve, más allá de lo que se percibe, porque era más de lo que no se ve, lo que no se puede percibir fácilmente. Esta escuela fue fundada por Sigmund Freud, el que también su primer nombre fue el de quien fue Segismundo Freud. Porque no le gustaba su nombre, se hizo llamar Sigmund. Él fue un neurólogo, psicólogo, el cual realizó esta escuela. Y porque quería basarse más allá de lo que se veía, más allá de lo que se imaginaba, lo que se pensaba. Y fue así como, bueno, como el Sigmund Freud fue también llamado arqueólogo de la mente. ¿Pero por qué? Porque recababa hasta dentro, hasta el fondo, así como lo hacen los arqueólogos. Él quería descubrir más allá del sentido consciente, como el que fue del voluntarismo, del estructuralismo y del funcionalismo. ¿Ok? Él quería entrar más allá de lo que se veía. ¿Y qué usó él? Él usó el método de la asociación libre. ¿Por qué la asociación libre? Porque él creía que al momento que una persona iba analizándolo, iba pensándolo, ya iba a crear un consciente, pero él quería hacer más que su subconsciente sea capaz de liberar lo que piensa o de lo que siente. Y es así como que usa el método clínico. Al principio se usaba la hipnosis, pero no le funcionaba porque era como que hipnotizaba y todo, y de un de repente a otro, como que él nomás se quedaba hipnotizado, así que no funcionó y lo descartó. Sigmund eh, era todo lo relacionaba con lo que sucedió en tu pasado que pueda afectar a tu presente. Él se basaba más en el pasado, ya que creía que eso era lo que te hacía realizar las cosas que haces posteriormente a eso. Usó el pansexual, pensó acerca del pansexualismo. ¿Y qué es el pansexualismo? Pan significa todo, sexualismo, sexo.
o sexualidad y así. ¿Y cómo lo relaciona él? Pues lo relaciona diciendo que fue que una madre con su hijo comienza ahí. Cuando es niñito, cuando es pequeñito, comienza a sexualizar. La madre es la primera fuente de sexualización. ¿Por qué? Porque al momento de amamantar, el niño siente que la madre es todo, es la fuente de todo, y es así como le empieza a necesitar y empieza a hacer todo para él. Y es por eso que todo él lo relacionaba así. Imagínense en ese tiempo como que te remojaban los labios así, ya pensaba que tenías un deseo de besar a alguien. O si cruzabas las piernas, creía que era porque tenías miedo a ser castrado o a ser violado o que pase algo así. Y también al momento de peinarse o arreglarse, así pensaba que estaba seduciendo. Para él todo era el sexualismo. Y pues también fue llamado, le dije algo que estaba más basado en el método del líbido y así. Todo para él era sexualismo y en ese momento fue muy criticado por eso, porque estaba en una época donde el romanticismo estaba en sus mejores, en sus espontaneidades, en todo lo mejor, en lo grande, como quien diría. Pero para él no era así, para él estaba estaba tratando de experimentar. Y fue así como que también lo comparó con un iceberg de hielo que se nota simplemente un poquito que puede hacer. Eso se conoce como el yo, el super yo y el ello, lo cual el ello domina al super ello y al ello. Es como lo que te frena. Es como la imagen que les voy a presentar. Es esta. Y en aquí observa que hay el super ello y el super yo, los cuales se denominan cuál es la características o lo que te hace realizar. Bueno, consecuentemente a esto nació el conductismo, quien fue fundado por John Watson en Estados Unidos en el año 1913, con el objeto de estudio era la conducta. Y el método que usaban era el experimental. Los aportes que hicieron fue el análisis experimental de la conducta. Esta también está junto con la reflexología. ¿Por qué? Porque la reflexología era lo que se denominaba o llamaba los reflejos que tenía la persona. Es por así decir, un reflejo podemos ver aquí. O sea, si alguien te quiere golpear, tú de inmediato vas a reaccionar así. Eso va a ser un reflejo que tú tienes. Y ese reflejo va a ser condicionado. ¿Por qué? ¿Por qué vas a tener ese reflejo? Porque anteriormente ya te ha sucedido. Es como la de un perro, que un perro está viniendo así corriendo y de repente como que te asustas y dices, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Te asustas y lo esquivas. ¿Por qué? Porque es un reflejo, porque anteriormente ya te pasó, pasaste por esa calle y viste al perro que corría y si no lo esquivabas te caías, te pasaba algo peor. Y es por eso que nace la reflexología. Y en cuanto al conductismo, el conductismo es un tema muy grande, pero también muy importante, del cual habla de la conducta. Y es por eso que Watson aquí rechaza totalmente el método de la introspección. Él se basa más en el método experimental, experimentar con las cosas. Es por así decir, un conductismo. Te condiciona, los profesores condicionan así. Dicen, señor, los alumnos que no hacen los trabajos reprueban. Y eso es una conducta. Y si tú no quieres reprobar, te condiciona a que si tú no repruebas, te dan una medalla, un diploma o recibes méritos. Pero en cambio, si tú no haces lo que debes, vas a ser reprobado, vas a ser castigado. Y eso es lo que hace. Uno de los experimentos más relacionados fueron la del perro. La del perro que salivaba al momento de que le tocaba una campanita avisándole que iba a comer y él salivaba porque ya como que sus sentidos, sus sensaciones, sus reflejos ya lo hacían llegar que iba a comer. Y es por eso que John Watson, también hablando de John Watson, fue el primero en ser psicólogo de verdad. ¿Cómo es eso? Se recordarán que Wilhelm Wundt se autodenominó psicólogo, mas no se tituló ni se graduó como psicólogo. El primero en estudiar psicología y ser titulado por como psicólogo, llamado como psicólogo, fue Watson, John Watson. Y es así como también uno de los experimentos más conocidos también fue la del niño al que le causaron un trauma, porque al momento de acercarse, le pusieron una rata allí
una rata de color blanca, toda peluchada, y hacían sonar una lata con unos sonidos bien, bien fuertes. Y sonaba y el niño se espantaba. Y fue por eso que el niño llegó a tener un problema, un temor a todo lo que veía apelchulado, ¿sí? Y el momento de hacer eso, el niño se asustaba bastante, y ya eso fue consecuente y pasaron años y años y fue lo mismo, ya fue un temor, fue una condición para el niño de asustarlo con ese animalito. Y es así como ahora también se ven en los niños, ¿no? Le dicen, si no comes el cuco te va a comer. Y a los niños se asustan, ¿no? Les hacen ver películas de terror y así, y los niños se asustan y ya no quieren jugar. Ese es uno de los condicionamientos. Y es así como también el neoconductismo. Después nace el neoconductismo, del cual es criticando también al conductismo. Pero ¿cómo? Porque este está basado en la analogía del pensamiento, no simplemente en cómo, es sin más a lo que cómo reacciona esa persona o aquel sujeto. Es un procesador activo de información que muchas veces está en su entorno, o sea, no es pasivo, es activo a todos los reflejos, a las condiciones y a todo. Estamos en un mundo donde estamos condicionados por nuestra propia sociedad, por nuestra propia religión, porque si robas, estás cometiendo un delito. Y si robas y si cometes ese delito, te vas a la cárcel. Y es así, nuestra vida está basada más que todo en los condicionamientos. Y es por eso que vamos a pasar al humanismo, al cognitivismo. Esta también llamada constitucionalismo, la cual tuvo un objeto de estudio de los procesos mentales. El método fue experimental y así como también, bueno, con esto el cognitivismo, como ya les hemos mencionado, era también llamada constructivismo, porque se avanzaba más en construir, en lo que se podía realizar haciendo funcionar tu mente, con los procesos mentales. Es por así decirlo, cogemos un lapicero o podemos coger uno de estos artículos. Si cogemos un plumón, vamos a usarlo para pintar, para escribir y así. Pero podemos darle otro uso. Decimos, ya, yo lo veo, es un plumón, pero me hace falta una regla. ¿Cómo hacemos? Pues usamos esto y lo subrayamos, pero tiene una rayita. Y es así como la mente va procesando, va cognitivizando todo lo que ve, lo que pasó anteriormente o lo que no está pasando. Este sí más puede ser más recto porque es más recto y lo puedes usar como una regla. Es darle otro uso a lo que puedas ver. Es más allá, ir más allá de lo que se ve, más allá de lo que se observa, más allá de lo que se ve, lo que conocemos. Es crear. Y es así como puedes construir nuevos proyectos y así. Los representantes fueron Jean Piaget, Vygotsky, Brunner, Ausubel, los cuales fueron unas personas muy importantes y que tenían muchas formas de explicar, de razonar y muchos valores de los cuales se podría compartir. El objeto que usaban eran los procesos mentales, el método era clínico y experimental, el lugar de nacimiento fue en Suiza. Esto pasó en los Estados Unidos también. No, el humanismo. El humanismo, procedente a esto, nació el humanismo. En Estados Unidos, considerada como la tercera fuerza psicológica americana. La primera fue el funcionalismo. Los precursores, los representantes y los fundadores fueron Sator Hader, Rogers, Maslow. eh, Esto fue nacido en Estados Unidos, como anteriormente se ha mencionado. El objeto de estudio es el ser humano. ¿Cómo el ser humano? El ser humano se basaba más en lo que el ser humano percibía, hacía y hacía. Como un ser único. Somos seres únicos en todo. El método usado fue el análisis existencial, la filosofía fenomenológica y se opone, ¿qué se opone? Al conductismo y al psicoanálisis, porque este se basa más en el humanismo, en lo que hace. Aún hoy en día defienden muchas de nuestras ideas. Anteriormente las personas no podían expresar lo que sentían. Hoy en día pueden expresar lo que sienten.
las personas somos más humanismos, sabemos comprender, poner, ser empáticos, y así las demás personas no tienen miedo a ser juzgadas ni a nada de eso. Muchísimas gracias, ese es todo mi trabajo. Cuídense.